4, 3. Buenas noches familia, que el Señor los bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Escuelita para el Corazón. Programa que hacemos a través de la Fundación Encarga y con el apoyo del Redil del Sur. Soy el pastor Andrés Zuleta y bueno, hoy tengo la hermosa oportunidad de estar acompañado con mi dama, con mi doña. Mi amor, ¿cómo estás? Hola esposo, feliz de estar aquí contigo compartiendo este nuevo espacio. Qué rico, bueno, y bueno, saludamos a todos los que se van conectando, sabemos que ya a algunos les está llegando el link para conectarse, pero igual también saludamos a los que van a ver luego esta transmisión, algunos la dejan para verla quizás un fin de semana o mandársela a algunos padres de familia, pero bueno, estamos felices de poder compartir con ustedes este espacio de Escuelita para el Corazón y en especial como esta tercera temporada que queremos hablar de desafíos de la paternidad. Algo que siempre queremos aclarar es que cuando hablamos de paternidad no estamos hablando solamente del rol del papá, ¿cierto? Sino que estamos hablando del rol de tanto de papá y mamá. Y bueno, como para introducir un poquito, hoy cuéntanos un poco, amor, de qué hablamos hace 8 días para que quizás las personas que no lo han visto o no lo recuerdan puedan recordarlo en este momento. Claro que sí, esposo, hace 8 días tuvimos el privilegio de lanzar una nueva serie de Escuelitas para el Corazón llamados Desafíos de la Paternidad y hablamos de algunos desafíos que tenemos como padres, ¿sí? En nuestro rol. Entonces, uno de esos desafíos era el desarrollo de la libre personalidad, ¿sí? Otro desafío era el feminismo y otro desafío es cuando nuestros hijos son esos ídolos del hogar. Entonces, enfrentando esas 3 realidades, hablaba el pastor Jairo y su esposa Jennifer, que era una manera de abordarlos en equipo, tú y yo, papá y mamá en equipo, pero siempre fundamentados en la palabra de Dios. Genial. Muy bien, y yo creo que pues de estos son temas muy importantes para todos nosotros. De hecho, para los que no saben, pues nosotros tenemos 2 hijos, uno de 9 años que se llama Andrés Felipe y una bendición de 2 añitos que se llama Juan Andrés. Y nosotros sí hemos tenido desafíos durante esta temporada. Pero muy bien, así que hace 8 días nosotros hablamos de la crisis en la paternidad y hoy especialmente queremos hablar del llamado a tener una paternidad activa. No olviden, hoy el tema es el llamado a una paternidad activa. Y nosotros tenemos un propósito hoy y esperamos cumplirlo en estos minutos que nos quedan. Y el propósito es que tanto ustedes, padres de familia, como nosotros, que somos los primeros que Dios ministra cuando preparamos estas enseñanzas, es comprender que nosotros los padres somos los responsables primarios. Y ojo que vamos a ir desarrollando esto. Nosotros los padres somos los responsables primarios sobre la educación de nuestros hijos. Esa educación espiritual, educación emocional, educación que tenemos la responsabilidad de hacerlo día tras día. Nosotros los padres somos los responsables primarios. Y ese es el propósito que nosotros tenemos. Y queremos enseñar hoy que esta responsabilidad no es como que una vez se suele delegar. A veces son muy buenos para delegar cosas. No, eso hágalo usted, eso dígalo usted, pero creo que la educación de los hijos, amor, es una de esas responsabilidades que nosotros no podemos delegar. Nosotros no podemos entregarle esta responsabilidad al colegio, a la universidad, a un centro de salud, a un psicólogo, a los abuelos. No, nosotros tenemos una responsabilidad como padres de familia. Excelente, esposo, el tema de hoy, pero entonces empecemos como abordar 2 realidades que nos acompañan. Y nuestros hijos están afrontando 2 esferas totalmente diferentes y tenemos ahí el desafío de tener una paternidad activa. ¿Cómo tener una paternidad activa frente a 2 esferas que son totalmente diferentes? Tenemos la sociedad y tenemos el cristianismo. ¿Cómo hacer así? Muy bien, yo creo que tú le das al punto de partida. Nosotros los padres tenemos ese desafío. Y es entender, número 1, que nuestros hijos se mueven como en 2 esferas. Uno es esta sociedad y nosotros debemos entender que esta sociedad es lo que llamamos en la Biblia un mundo caído. Un mundo caído que cada día se levantan nuevas leyes, nuevos comportamientos, se dicen cosas que van en contravía de la voluntad de Dios o lo que enseña el Evangelio.
Así que nuestros hijos viven en esas dos esferas, viven viendo día tras día la televisión, viven viendo conversaciones, tipo de personas, sus comportamientos, que son todo lo contrario a lo que enseña el Evangelio, pero también viven en la esfera en hogares cristianos, la iglesia, o al menos nosotros que tratamos de enseñarles el Evangelio, cómo vivirlo. Entonces yo me imagino a un hijo, y todos nosotros fuimos jóvenes, viendo algo o aprendiendo algo en casa y en la iglesia, y luego yendo a la universidad o viendo la televisión y viendo que es totalmente contrario. Así que para partir nosotros tenemos que entender que nuestros hijos se encuentran caminando en ambas realidades, tanto una sociedad caída, un mundo caído que cada día va en contravía de la voluntad de Dios, son ciudadanos de dos reinos totalmente diferentes, esta sociedad y el cristianismo. Pero, ¿qué tal si les hacemos una pregunta a los padres de familia que nos están viendo a esta hora para que compartan allí? ¿Cuál pregunta les podríamos hacer para que ellos compartan, mi amor? Bueno, esposo, ya teniendo en cuenta, como decía Abrebocas, que tú nos has explicado un poco de cómo tener una paternidad activa, ¿qué tal si allí por 2 minuticos pensamos y respondemos quiénes son los encargados de transmitir los valores y los principios cristianos a los hijos? Entonces, pensemos allí en esta pregunta y nos vemos en 2 minutos. Muy bien, mi amor, yo espero que los padres de familia ahí hayan compartido esta pregunta muy interesante porque queremos responderla. Pero antes de responder, bueno, vamos a saludar porque somos una comunidad y podemos interactuar con las personas que se van conectando. Y bueno, por acá Diana Chavarría, un saludo muy especial, que el Señor te bendiga. Patricia Mejía, allí de Alto de las Flores, nos está viendo. Y Adriana Gallego, que también nos ve de Sabaneta, un saludo muy especial y qué rico que puedan conectarse en esta hora para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios y un tema tan importante como son los desafíos de la paternidad. Mi amor, bueno, ¿qué podemos responder a esta pregunta que dejamos ahí 2 minutos para que compartieran los padres? Bueno, esposo, como tú ya dijiste, en primera instancia, los responsables primarios ante la crianza de nuestros hijos y de transmitirles esos valores y los principios somos los padres, porque es una responsabilidad no delegable, no delegable. Por lo tanto, pues, somos lo primario y también tenemos como colaboradora, en segunda instancia, la iglesia, ¿sí? Bien. Entonces, es como un buen equipo también, papá, mamá e iglesia, pero la iglesia es la colaboradora, como fundamentando ya los principios que papá y mamá han empezado. Porque si no es así, entonces, ¿quién se va a encargar de transmitir esos principios o esos valores
que no son para nada cristianos, será la sociedad, ¿sí? Y esta sociedad vemos que está permeada de una cultura, ¿sí? O los amigos, o el sistema, o las redes sociales, o lo que sus hijos ven, o lo que sus hijos escuchan. Entonces, si no tienen un acompañamiento, entonces van a ser esos factores externos, Sí. los que van a ser, los que van a promulgar en nuestros hijos esos valores. Sí, y como tú dices, no necesariamente son valores cristianos. Yo creo que Jennifer hace 8 días dijo algo muy importante y quisiera como reiterarlo. Si nosotros los padres de familia no enseñamos a nuestros hijos los valores y principios cristianos, no quiere decir que ellos no van a recibir nada. No, ellos van a recibir quizás esos valores y esos principios de la sociedad, de sus amigos. Y muchos de nosotros a veces tenemos que ver como jóvenes que llegan al bachillerato y no han recibido buenas bases en su casa cristiana. Cualquier pensamiento, cualquier idea del colegio, la universidad o un amigo X los empieza a confundir. Por eso es la importancia de que nosotros como padres tengamos una educación activa, una educación cristiana activa con nuestros hijos. Y vale aclarar algo muy importante, amor, porque cuando nosotros hablamos de sociedad y de cultura, también es importante indicar que no todo lo que tiene la cultura es malo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros somos paisas, ¿cierto? Y somos felices de ser paisas, nos gusta el tema de la Feria de las Flores, nos encanta el tema de la bandeja paisa, o sea, hay cosas buenas de la cultura, pero tristemente también hay cosas muy malas de la cultura. Así que es importante entender esto. Y bueno, yo quisiera responderles una pregunta, y no sé si quieres hacerme, o tienes alguna pregunta, mi amor, ahí para ir interactuando. Bueno, esposo, como a la luz de lo que tú nos has estado hablando, recuerdo un pasaje en las Escrituras donde Jesús dice que no pide que saque a sus hijos del mundo, sino que les enseñe a vivir en medio de él. Entonces no estamos tratando de decir, hey, papá, mamá, tengan mucho cuidado, sus hijos tienen que estar en una burbuja de cristal, no se pueden contaminar con el mundo. No es eso lo que estamos tratando de decirles, sino dándoles herramientas, como papá y mamá pueden instruir a sus hijos en medio de una realidad y una sociedad. Entonces, abarcando esto, esposo, qué rico que nos empieces entonces como a decir cuál es el rol de la paternidad activa, ¿sí? ¿Cuál es el rol de papá y de mamá en la crianza de nuestros hijos? Muy bien. Yo creo que lo primero que yo quisiera mencionar es que los padres, papá y mamá, somos los encargados de transmitir los valores y principios cristianos a nuestros hijos. Y yo quisiera que eso quedara en la mente de las personas que nos ven. Papá y mamá son encargados de transmitir esos valores, esos principios cristianos a los hijos. Tú y yo somos encargados de educar espiritualmente a nuestros hijos. ¿Cuál es el problema que en la actualidad tenemos? Que muchos padres se desentienden de la educación espiritual de sus hijos y cada vez se la empiezan a delegar, en muchos casos a la iglesia, en otros casos a las universidades, a los colegios, a la guardería, pero eso no debe ser así. O sea, eso es un grave problema que tenemos en la actualidad. Solamente por citarles un ejemplo, porque yo quisiera como hacer un poquito esto más vivencial. Tú y yo tenemos desafíos con nuestros hijos. Y nosotros tenemos desafíos y tenemos a veces días con bastante desánimo porque nuestros hijos también son pecadores y ellos nos defraudan y uno dice, Señor, ¿qué es esto? Pero nosotros como padres tenemos que estar ahí atentos a todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos ven, todo lo que ellos dicen. Solamente por darles un ejemplo, en una ocasión yo estaba viendo una película con mi hijo, una serie infantil que nosotros como padres tratamos de investigar antes de qué se trata, consultar y todo esto. ¿Y cómo les parece que a medida que la serie, una serie de niños, unos guerreros, y estaban ahí chéveres, pero en el 5.º capítulo estábamos Pipe y yo viendo cuando dos de esos jóvenes que eran los héroes se dan un beso en la boca. Y yo dije, ay Señor, yo dije, hombre, ¿quién podrá ayudarme? Porque pues a nuestro hijo cognitivamente le vamos enseñando según su edad, y mi hijo me miró y yo dije como, uy, y el papá como, pa, ¿qué es esto? Y esa fue una oportunidad para poderle explicar más sobre la condición pecaminosa del ser humano y cómo los seres humanos están distorsionando el diseño de Dios de hombre y mujer. Pero no fue fácil, no vayan a creer que yo mismo dije, oh hijo, tengo todas las respuestas para ti. No, fue un desafío,
pero yo no me podía desatender de esa situación, o sea, yo no podía decir como, no hijo, eso no fue nada, no, yo tenía que buscar versículos, yo tuve que orar por mi hijo, casi que fue una semana de conversar con él, de decirle, papi, esto fue lo que pasó, y hacerle entender a mi hijo que estamos en una sociedad, como lo decíamos inicialmente, que cada día va más en contravía de la voluntad de Dios. Así que la responsabilidad primaria de la educación en cuanto a la fe corresponde a los padres y en ningún caso a la iglesia, a las universidades, a las guarderías. Ojo padres de familia, nosotros somos instrumentos irreemplazables en las manos de Dios, o sea, no hay nada que pueda reemplazarlos a nosotros en la crianza de nuestros hijos, y nuestros hijos, y yo quisiera como dar también a entender esto, en esta responsabilidad que tenemos de una paternidad activa, nuestros hijos nunca van a llegar a ser lo que Dios quiere que ellos sean, si nosotros no tomamos el papel que nos corresponde de enseñarles la palabra de Dios a ellos. Es una responsabilidad que nosotros tenemos, es una responsabilidad que nosotros tenemos que hacerla día tras día, pero sabes, Mor, yo creo que cuando tú mencionas que la responsabilidad primaria es de los padres y en ningún caso de la iglesia, puede levantarse como el sentimiento como, entonces, ¿qué hace la iglesia? Pues, ¿la iglesia qué hace en esto? ¿No crees eso? Como que se queda como ese sentimiento, como entonces, ¿qué hace la iglesia? Y muy bien, yo quisiera explicarles algo muy importante porque pues tú y yo trabajamos con jóvenes y a veces nosotros hemos tenido que atender situaciones ayudando a los padres como conversar con sus hijos por X o Y situación sentimental o porque quizás están viendo cosas prohibidas y no saben cómo abordar, y nuestro papel como iglesia es capacitar a esos padres. Ese es nuestro papel como iglesia. De hecho, es muy importante entender que este momento que estamos teniendo justo ahora es una capacitación para los padres. La iglesia está capacitando, está colaborando en cómo nosotros podemos ser mejores padres y cómo tener una paternidad activa. Solamente por leerles un pasaje, mi amor, yo quisiera que tú leyeras Efesios capítulo 4, versículo 12, para mostrar un poquito la responsabilidad que tiene la iglesia frente a los padres, que es de capacitar. Somos colaboradores en este trabajo de padres activos en la educación espiritual de nuestros hijos. Claro que sí, esposo, dice la palabra de Dios, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy importante. Miren, si estudiáramos este pasaje a profundidad, nosotros podríamos decir que Dios ha dado a la iglesia pastores y maestros, que actualmente nosotros como pastores y maestros enseñamos y educamos a la iglesia en la palabra de Dios. Y cuando esta parte dice a fin, es como el propósito, ¿para qué Dios ha dado esos pastores y esos maestros? Para capacitar. De hecho, nosotros insistimos mucho en publicar, animar a otros para que hagan estos programas, porque es la forma en cómo nosotros nos capacitamos en la palabra de Dios para poder hacer la obra del ministerio. Y algo muy importante, padre de familia, ese trabajo que tú haces en casa de educar a tus hijos, no importa la edad que tengan, es la obra del ministerio que Dios te ha encomendado. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que muchas veces nos decimos como, ay, yo no tengo ministerio, yo necesito salir a las misiones, y eso está bien, eso es un buen deseo. Pero debemos entender que como padres de familia tenemos una obra del ministerio y es la crianza de nuestros hijos. ¿Y qué hace la iglesia? Nos capacita, nos da herramientas, oramos, y me encanta, por ejemplo, el sábado pasado tuvimos este tiempo de padres que oran por sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos capacitando al pueblo de Dios. Así que la iglesia es colaboradora en este hermoso trabajo que hacemos como padres, pero nunca nosotros reemplazamos a los padres en su paternidad. Eso es muy importante, esposo, lo que tú mencionas, porque nosotros tenemos como una doble responsabilidad, no solamente guiar a nuestros hijos hacia el buen pastor que es Jesucristo, sino también como el ejemplo que nosotros le estamos dando, porque a veces exigimos mucho de nuestros hijos y a nosotros nos cuesta. Entonces yo quiero que mi hijo sea obediente, pero yo no soy tan obediente. Yo quiero que mi hijo lea la palabra, pero él no me ve haciéndola. Yo quiero que mi hijo perdone, pero yo soy dura para perdonar.
Entonces, son como esas realidades y esos desafíos que tenemos realmente como padres, y no significa que los hijos vean a un papá y una mamá perfectos, no se trata de eso. No somos perfectos, No. somos diferentes. Así es. Que- Pero que sí vean un papá y una mamá vulnerables y un papá y una mamá que se muestran también frágiles y dependientes de Dios. Amén. Si me ven a mí, por ejemplo, a irarme, que ellos vean que oro al Señor y le pido perdón. Entonces ellos van a ver que mamá no es perfecta, que papá no es perfecto, que son seres que también necesitan de Cristo así como ellos. Entonces es como un doble desafío. Muy bien, ¿qué tal si los dejamos con otra pregunta para que compartan ahí padres de familia? Y Mor, ¿cuál será la pregunta de esta segunda parte del desarrollo de nuestra charla? Muy bien, esposa, entonces con 2 minuticos vamos a reflexionar allí y vamos a responder qué creen que dice la Biblia sobre nuestra responsabilidad como padres. Entonces vamos 2 minuticos allí a reflexionar y nos vemos en un momento. Muy bien, esperamos que hayan compartido ahí en familia, que estén conversando y bueno, que esta charla sea amena, que podamos hablar como habla un par de amigos de una realidad que tenemos como padres. Muy bien, ay, saluditos, mi amor, hay que saludar. Bueno, yo tengo por Seguimos acá saludando. Víctor Salazar, un saludo muy especial. Isabel Crespo de Bogotá, qué rico, nuestra gente de Bogotá. Oramos por en algún momento tener redil de Bogotá, bueno, sería una gran bendición, pero bueno, un saludo especial para Isabel Crespo, Yané Vidal, que creo que está en Río Negro, y Daniela Rodas, un saludo muy especial, miembro de nuestra comunidad. ¿Que tú tienes para saludar a alguien, amor, ahí? Sí, por acá tengo también saludos a María Eugenia Vázquez, Ay, Maru, preciosa, Dios te bendiga. a Diana Arcila, mi pupila, a Diana, a Lilia Jaramillo. Entonces, saludos especiales para nuestras fieles televidentes. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Hemos hablado ya que nuestros hijos viven en dos esferas, ¿cierto? Está este mundo secularizado, con diferentes desafíos, y está el cristianismo. Y que nosotros tenemos que estar ahí pendiente de nuestros hijos, porque si nosotros no les educamos espiritualmente, lo van a hacer otros. Y en este caso, medios de comunicación, amigos, la cultura, y van a aprender cosas que van en contravía del Evangelio. Hemos aprendido que esta responsabilidad que tenemos como padres no se la podemos delegar a otros. No, Dios nos ha dado nuestros hijos
para educarles, guiarles y llevarles el conocimiento del Evangelio. Y eso es un privilegio hermoso para nosotros como padres. Tenemos discípulos. Cuando uno dice, ay Señor, dame discípulos, bueno, los hijos son unos muy buenos discípulos en los cuales podemos invertir tiempo, recursos y educarlos en la fe cristiana. Ahora, mi amor, ¿qué podemos responder a la pregunta que dejamos 2 minutos a los padres? Bueno, esposo, en la palabra de Dios, claro que encontramos cómo debemos ejercer nuestro rol como padres en medio de tantos desafíos y el hogar es una tremenda influencia frente a la identidad espiritual de nuestros hijos. Es más, la palabra de Dios mira estos roles y coloca estos roles como un privilegio, ¿sí? Y una responsabilidad que recae sobre nuestros hombros. Muy bien. Y así lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 4 al 9, y dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mejor dicho, esposo, a toda hora, en todo lugar, Tremendo. debemos ser testimonio y meditar en la palabra del Señor junto con nuestros hijos. Así es. Yo creo que quisiera mostrarles a los padres de familia que nos ven en esta hora 2 principios que nos van a ayudar mucho en la paternidad activa que debemos tener al día de hoy. Y yo quisiera mencionarles un primer principio que yo puedo extraer de estos versículos. El primero sería vivir la palabra. Nosotros lo encontramos en los versículos 5 y 6. Y yo creo que este es un principio muy importante porque, miren, Dios nos llama a los padres primeramente a amarle a Él. Y eso es una realidad. Nosotros a veces queremos decirle a nuestros hijos, ame a Dios, ame pues a Dios. Pero siendo honestos, a veces nosotros ni amamos a Dios. Y eso es triste. Y yo creo que esos versículos 5 al 6 nos recuerdan que los primeros que tenemos que estar rendidos a los pies del Señor en esta paternidad activa somos nosotros, los padres de familia. Nosotros deberíamos de ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Si nosotros decimos, hijo, lee la Biblia, entonces también nosotros deberíamos ser ejemplo en eso. Tú lo decías ahorita, a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean santos, pero nosotros no proyectamos o no tenemos una vida de santidad. Así que creo que los versículos 5 al 6 de los que acabas de leer, mi amor, nos están invitando a nosotros los padres de familia a vivir la palabra de Dios, a vivir el Evangelio, que nuestros hijos nos vean orando. Yo creo que eso es tan importante. Nosotros tenemos hijos, yo reitero eso, y nosotros intencionalmente tratamos de orar, a veces en el cuarto, en la sala, para que nuestros hijos nos escuchen y nos vean y que ellos puedan decir, papá y mamá viven la palabra de Dios. También intencionalmente leemos la palabra de Dios y decimos en casa muchas veces, voy a ir al cuarto a hacer mi devocional, para que nuestros hijos escuchen y entiendan que nosotros amamos a Dios y queremos vivir la palabra de Dios. También les animamos a nuestros hijos a el tema de hacer devocional con nosotros. Y algo muy importante, y yo quisiera como animar a los padres de familia en esto. Hoy en día nosotros nos estamos congregando a través de la virtualidad. Y yo creo que a veces, no sé, a veces hay perecita para levantarse, pero nosotros los padres de familia deberíamos ser los primeros en congregarnos ahí en casa y animar a nuestros hijos y que nuestros hijos vean eso, que nuestros hijos digan, ve, papá y mamá, para ellos el congregarse es algo muy importante. Y ellos van a empezar a ver que nosotros en esta paternidad activa amamos a Dios, vivimos el Evangelio y somos coherentes con lo que decimos y hacemos. Solamente por citarles una investigación que hizo el doctor Julián Melgoza, que es un investigador de la Universidad de Londres. Este investigador tomó un grupo de jóvenes, y yo quiero que usted piense en la importancia de ser un ejemplo, de vivir la palabra de Dios,
porque este investigador toma a un grupo de jóvenes, creo que el rango de edad estaba entre los 6 y los 20 años, y él les hace unas preguntas de cómo les ha impactado la vida de creyentes de sus padres, si han visto un ejemplo, si no han visto un ejemplo, y miren el resultado de esta investigación. Se dice, y con razón, que los hijos muchas veces cierran los oídos al consejo. Papá, que ya dices, mi hijo no escucha, yo le he dicho, y muchas veces nuestros hijos cierran sus oídos al consejo y abren los ojos al ejemplo, abren los ojos al ejemplo. Qué importante es. Cuando lo que se sostiene de palabra no es confirmado por los hechos, resulta lógico que se cuestione la validez de los principios. Y pareciera que en esta investigación el doctor Julián se dio cuenta de que muchos jóvenes estaban diciendo, era como que lo que dice mi papá es muy bonito, pero lo que él hace es todo lo contrario. Así que nosotros tenemos una responsabilidad como padres en una paternidad activa de vivir la palabra, de vivir el evangelio. Y quizás un segundo principio, no sé si quieras decir algo, mi amor, aquí, mencionar o profundizar en algo, mi vida. Sí, esposo, es lo que yo te decía ahorita, es muy importante tener claro como padres esto. Yo sé que es difícil, ¿sí? Y a veces decimos, no, es que es la abuela la que va a la iglesia, entonces ella es la que se encarga de enseñarle a mis hijos. No, es que aquí el más creyente de esta relación es ella, entonces que ella le enseñe eso a él, yo casi no voy. O no, o al contrario, es el papá el que debe de influenciar en casa. Por ejemplo, en nuestro caso, el hecho de que mi esposo sea el pastor no significa que sea el que siempre tiene que estar ahí influenciando el devocional en nuestros hijos. También es tarea mía como mamá, ¿sí? Y otras cosas importantes que me llamó mucho la atención de la investigación, esposo, es la coherencia. O sea, el testimonio de lo que realmente nosotros amamos, a quién amamos, cómo lo vivimos, si le enseñamos a la gente a amar los unos a los otros, pero en la casa no amamos a nuestros hijos, no les dedicamos tiempo, no les respetamos, ¿sí? Entonces eso no es coherente con lo que dice la palabra de Dios. Y yo también quisiera animar a los padres de familia en algo con lo que uno habla como pareja. Yo creo que a veces nosotros quizás puede terminar un servicio o puede terminar una celebración y uno como papá empieza a decir, no me gustó esa alabanza, no me gustó esa predicación. Ojo, usted tiene ahí dos pequeños o jóvenes o hijos adultos que están escuchando y tú eres el ejemplo, Y empezamos a decir, no, a mí no me gusta, qué pereza, no, es que vea esta vaina. Claro, ellos están absorbiendo todo lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Y entonces no es de extrañar que el día menos pensado, ese pequeño hijo, ese adolescente, preadolescente o ya joven adulto, empieza a tener el mismo lenguaje de nosotros, de decir, no me gusta la alabanza, no me gusta esto, y nos sorprendemos, pero ¿tú por qué dices eso? Pues te ha escuchado a ti quizás años hacerlo, y no hemos sido quizás un ejemplo de vivir la palabra en nuestra forma de hablar frente a la iglesia o las demás personas. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la paternidad activa, de saber qué hablamos y que lo que nosotros decimos sea coherente con lo que creemos. El segundo principio que quisiera dar para ir cerrando este tiempo de la paternidad activa es enseñar la palabra. No solamente nosotros vivimos la palabra de Dios, como nos enseña el versículo 5 al 6, sino que nosotros enseñamos la palabra. Nosotros como padres de familia estamos llamados a enseñar la palabra de Dios y eso lo encontramos en los versículos 7 y 9. Y yo quisiera, de las cosas que quisiera que te quede en tu mente, padres de familia, y es el hogar es el lugar más adecuado para enseñar la Biblia a nuestros hijos. Ese lugar. Y solamente poniéndole un poquito de lógica, pues nosotros nos reunimos los domingos, ¿cierto?, de nuestra celebración, pero queda lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, quizás el joven va a Alfa o va a Redil Kids, o quizás hay otra actividad durante la semana, pero los otros días, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros como padres? Pues muy bien, es en el hogar que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar las escrituras, y para eso más adelante quizás vamos a dar algunos métodos, pero vamos a mencionar un recurso que como iglesia colaboradora en este proceso de paternidad estamos entregando, son esos devocionales que se envían todos los días en el grupo de miembros y en otros diferentes grupos para que se hagan en casa, y es una buena forma de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, conocer a Dios. Y piensen esto,
cualquier situación que ocurre es el momento. Por ejemplo, yo les explicaba ahorita que yo tuve ese episodio con esta serie con mi hijo de 9 años, pero eso fue un momento propicio para yo enseñarle una verdad del Evangelio, cómo el corazón del ser humano está totalmente distorsionado, tratando de cambiar la verdad de Dios, porque en el hogar se dan las mejores oportunidades para predicarles el Evangelio a nuestros hijos. Así que nosotros necesitamos entender que enseñamos la palabra de Dios. Y algo que nosotros hemos animado mucho como iglesia es que leamos la Biblia, que tengamos tiempo de preguntar cómo están nuestros hijos, cómo les fue en el colegio, orar por nuestros hijos, y no importa la edad que tengan. A mí me encanta escuchar a algunos padres de familia que aún sus hijos ya estando casados, siguen mandándoles devocionales, siguen mandándole mensajes, siguen orando por ellos, porque nosotros nunca dejamos de ser padres de familia. No es como que cuando ellos se vayan de casa se termina mi trabajo. No, paternidad activa. Muchos quisieran eso, pero no es así. No, seguimos siendo padres. Y los voy a dejar con otra investigación como en este campo. Esta vez la hace el doctor Kegne, que es un investigador y un autor de un libro que se llama La religión en la niñez y la adolescencia. Y a mí me encanta porque nuevamente él toma jóvenes ya a partir de los 18 años y con la particularidad que estos jóvenes crecieron escuchando el Evangelio, crecieron en hogares donde se les leía la palabra, crecieron en hogares donde oraban los unos por los otros, donde se congregaban, y mire lo que él descubre, y esto me parece muy importante. Dice así: los descubrimientos científicos confirman lo que ya sabíamos desde hace tiempo. ¿Qué era lo que sabíamos? Pues eso que venimos hablando, de que nosotros tenemos que educar desde casa espiritualmente a nuestros hijos. Dice, la religión se aprende primeramente en el hogar. Eso es muy importante. ¿Dónde aprenden nuestros hijos a conocer a Dios? En el hogar, en el hogar. La calidad de vida religiosa de los padres, nuevamente vivir la palabra, y su compromiso activo con la iglesia constituyen la principal influencia que reciben nuestros hijos. Así que padres de familia, yo creo que Deuteronomio nos ha enseñado dos cosas muy importantes en la paternidad activa. Número uno, vivamos la palabra. Número dos, enseñemos la palabra. Y yo quisiera animar a padres de familia, y yo lo he hecho con muchos hombres, y tú lo haces con algunas chicas que a veces no saben qué enseñar o cómo enseñar. Nosotros nos tomamos el tiempo incluso de capacitarles, porque no olviden, la iglesia es colaboradora en este proceso de paternidad activa, y les capacitamos, les acompañamos, les recomendamos libros, les recomendamos lecturas. O sea, nosotros queremos que al menos en esta generación volver a activar, porque a veces se ha perdido esto realmente. Y yo felicito, por ejemplo, a los misioneros que hacen un trabajo genial en educar a sus hijos en la palabra de Dios, pero nosotros, los ciudadanos 2020, necesitamos entender la importancia de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Muy bien, esposo, frente a eso yo veo como dos desafíos muy tremendos que se viven actualmente, y uno de ellos es, por ejemplo, vemos también que un gran desafío es el tiempo. O sea, no todos tienen el privilegio de estar en casa con sus hijos, o no todos tienen el privilegio de estar afuera, como el ámbito que tú lo quieras ver. Sin embargo, mamá y papá cuando trabajan externamente, ¿sí? No es que en casa no trabajen, pero cuando tienen sus empresas, sus negocios independientes y trabajan allí, uno dice, entonces, ¿con qué tiempo yo le voy a instruir a mi hijo? Porque es que yo tengo que trabajar, porque es que yo soy madre soltera, y son realidades diferentes, ¿cierto? Y no significa pues que todas tengamos que estar en casa, porque son realidades diferentes, para poder guiar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Yo creo que cada momento es crucial para hacerlo. Nosotros tenemos también que aprender como a programarnos, a utilizar mejor nuestro tiempo, nuestros recursos, y cualquier tiempo es importante y necesario para ejercer ese rol como padres. Y a veces nos absorbes el trabajo, nos absorbes las otras responsabilidades, y cuando llegamos a casa ya estamos cansados, ya queremos dormir, no queremos que los niños me hablen, entonces nos acostamos tal cual. Entonces no empezamos como a tener esos lapsos o esos horarios propicios o ese tiempo adecuado para dedicarle a nuestros hijos. Entonces también es para ti, papá y mamá, que elaboran externamente cuáles son los tiempos apropiados en la mañana, en la noche cuando llegas, que instruyes a tus hijos en la palabra del Señor. Entonces son como dos realidades. Y otra realidad, esposo, es que hay papás, ¿sí? que tristemente pues han olvidado la paternidad activa, porque creemos que eso se ejerce es cuando los niños están pequeñitos, ¿cierto?
Pero también conocemos tristemente algunas situaciones, esposo, donde papá y mamá, ya sus hijos están grandes, sus hijos ya tomaron otras decisiones y tristemente entre esas decisiones no está el estar en la iglesia, ¿sí? Entonces los papás dicen, él es juicioso, él no toma trago, él no mata, él no roba. Tiene unos amigos súper bellos, juiciosos. Entonces queremos darle valor a nuestro hijo, pero un valor, pues, solamente moral. Moral. ¿Sí? Y tristemente, si tu hijo, no sé, tiene un talento, un hobby o alguna cosa, pero está apartado del Señor y es muy juicioso, tristemente tendrá un fin no deseado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo generar esa paternidad activa? Otra vez como, ay padre, mamá, otra vez es tiempo de conectarnos, como no vivir en ese mundo donde ver a nuestros hijos que moralmente son buenos y no necesitan de Cristo. Como no, yo estoy bien, es que mi hija es tan juiciosa, desde que trabaje, desde que haga esto y lo otro, entonces olvidamos realmente lo esencial y es la palabra del Señor, ¿sí? Nuestros hijos necesitan la palabra del Señor, no tiene que ser el más malo, el más perverso para apoyarse en ella, sino también esposo, sí, en cualquier área de la vida. Yo creo que como para darles algo práctico a los padres de familia, al menos Latinoamérica no tiene como mucho esta costumbre de agendar. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a agendarnos cuando tenemos trabajos, buscar horarios. Por ejemplo, hablando un poquito de nuestra realidad, nosotros solemos hacer nuestro devocional con nuestros hijos en la mañana, porque nuestro hijo André Felipe empieza a estudiar en la tarde. Nosotros ya descubrimos que nuestro hijo en la noche ya no es él. Ya no es él. Entonces es muy difícil hacer un devocional en la noche. Nosotros solemos madrugar, desayunar juntos y hacer nuestro devocional inmediatamente. Pero en nuestra realidad, yo te invitaría a pensar en tu realidad, cuál es el mejor momento para tener tu tiempo a solas con Dios como padre de familia, pero también para tener un tiempo con tus hijos, con tu esposo o ahí en familia, con los que vivas. Y lo otro es muy importante, amor, porque cuando un padre de familia piensa que si su hijo no mata, no roba, moralmente es bien, es un padre de familia que no ha entendido el Evangelio. Porque es que Jesús no murió en una cruz para cambiar la gente mala en buena, no, Jesús murió en una cruz para salvar a pecadores que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nuestros hijos necesitan entender eso. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Y nuestra mayor oración es eso: Señor, salva a mi hijo. Señor, transforma a mi hijo. Señor, que la luz del Evangelio venga a lo más profundo, porque la salvación es del Señor. Nosotros somos sus embajadores en casa, que seguimos pregonando el mensaje del Evangelio a nuestros hijos. Así que, ¿qué hemos aprendido esta noche para ir terminando? Nuestros hijos viven en dos esferas: un mundo caído que cada día va más en contravía de la voluntad de Dios, pero también el cristianismo, que Jesús ha dicho que seamos sal y luz en este mundo. Filipenses diría: brillen en medio de la oscuridad. El Señor, en su plan magnífico de la crianza de hijos, nos ha dado a nosotros, los padres de familia, la oportunidad de ser embajadores para educar cristianamente a nuestros hijos. Y cuando digo embajadores, es que nosotros no tenemos un propio mensaje, nosotros tenemos el mensaje del Evangelio para dárselo a nuestros hijos. Yo sé que es una tarea difícil, pero Dios no se ha quedado ahí. Dios ha dicho: la iglesia, voy a levantar pastores y maestros para que capaciten al cuerpo de Cristo, a los padres, para que hagan esta obra del ministerio. Recordemos que para tener una paternidad activa, Dios nos ha dicho esta noche a través de Deuteronomio que vivamos el Evangelio, vivamos la palabra. Roguemos a Dios que como padres de familia nosotros podamos amar a Cristo con todo nuestro corazón y luego enseñemos esa palabra a nuestros hijos, modelemos esa palabra y sigamos instruyéndolos día y noche en las Escrituras. Y mi amor, ¿qué tienes para concluir esta noche? Y ¿si tienes algo para los padres? Claro que sí, esposo. Recordar algo que leí, creo que fue el pastor Jairo que lo publicó, donde dice que el propósito de nosotros como padres no es guiar a nuestros hijos a nuestras propias expectativas o nuestros propios sueños o que logren lo que nosotros no pudimos, sino de llevarlos a Cristo. Él es la imagen, Él es el estándar, Él es todo. Entonces hay que llevarles a la imagen de Cristo, no a la imagen de papá y mamá, ¿cierto? Eso es como número uno. Y número dos, pues padres, debemos de recordar que nuestra labor es algo extremo.
extremo. Y que tiene gran valor, de verdad no podemos minimizar el valor de papá y de mamá. Yo sé que la sociedad sí lo ha minimizado, pero ante los ojos de Dios esto tiene gran valor, es un gran privilegio y en manos del verdadero Dios seremos esos instrumentos idóneos para formar en nuestros hijos ese carácter y como llevarlos supuestamente pues a Cristo como debe ser. Y el propósito de crear conciencia de Dios en nuestros hijos es primordial, esposa. Entonces, como quedar con esas dos cositas. Muy bien, y yo sé que cuando nosotros hablamos de estos temas, pienso en quizás padres que dicen, yo no he hecho un buen trabajo, quizás a veces no he vivido bien el Evangelio, quizás he dejado de enseñar o enseño una vez a la semana y luego recuerdo cada 15 días o cuando sale el pastor ahí nos dice, papás, paternidad activa. Pero yo quisiera recordarles el Evangelio en esta noche, porque si nosotros terminamos aquí, creo que todos terminaríamos como, ¡ay, qué difícil! Y yo creo que parte del Evangelio es mirar la santidad de Dios, y hoy hemos visto esa santidad de Dios y ese mandato de Dios de la responsabilidad que tenemos como padres. Pero a la misma vez cuando nosotros vemos lo que Dios demanda y vemos nuestra realidad, nosotros podemos declararnos en bancarrota, es muy difícil. Y quizás algunos padres de familia pueden tener dos actitudes frente a esto. Pueden arrancar con todo el ánimo en sus fuerzas a educar a sus hijos y pegarle versículos y decir no, y volverse quizás hasta legalista, no, primero esto, pero en sus fuerzas, y eso tarde que temprano cae. Pero también está el padre de familia que quizás ve ya a sus hijos grandes o sus hijos ya adolescentes y dice, no, ya esto se echó a perder y no toma su responsabilidad. Vemos la santidad de Dios, el mandato de Dios, vemos nuestro estado pecaminoso y queda una brecha gigante. Mis hermanos, esta brecha gigante solamente la puede llenar Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús en una cruz del Calvario nos estaba reconciliando con el Padre y Cristo Jesús prometió su Santo Espíritu sobre todos nosotros, la iglesia, para recordarnos la palabra, para empoderarnos, cosa que tú y yo, padre de familia, podamos hacer aquellas cosas que el Señor nos ha mandado a hacer como papás. Así que mi invitación es hoy, pon tus ojos en Cristo Jesús. Ven a Cristo y supliquemos juntos que su Santo Espíritu nos empodere para hacer esa tarea tan hermosa de ser padres activos en este 2020. Así que Cristo Jesús es la única persona. Él resucitó al tercer día, Él nos ha dado esperanza, Él nos ha dado su Santo Espíritu y Él nos da discernimiento para entender la palabra, Él nos da la capacidad para enseñar a nuestros hijos, Él nos da la paciencia que necesitamos para criarlos, Él nos da el amor, Él nos da la identidad, Él nos da como esa fuerza para seguir adelante. Solo Cristo, sin Cristo es imposible. Así que yo quisiera terminar esta noche orando por los padres de familia que nos ven, orando para que tengamos una paternidad activa y para que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad y mostrar a una sociedad que cada día desecha más el rol de los padres, mostrar a través del Evangelio que sí es posible. En Cristo sí es posible. ¿Qué tal si oramos, amor? Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias porque es un desafío total y nosotros queremos ser padres activos en la educación espiritual de nuestros hijos, pero te pedimos perdón, Señor, y sabemos que es difícil, que no es fácil, no es sencillo. Estamos en bancarrota, muchas veces no tenemos los recursos que se requieren para esta hermosa tarea, pero por eso venimos a ti, Señor, para rogar tu presencia, para rogar tu Santo Espíritu. Perdónanos, Dios, por las veces que quizás lo hemos hecho en nuestras fuerzas. Perdónanos porque quizás a veces hemos utilizado nuestras palabras y no tus palabras. Perdónanos porque quizás hemos dejado esta responsabilidad a un lado o se la hemos delegado a uno de los dos padres. Eso lo hace papá, eso mejor lo hace mamá. Perdónanos, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, para educar a nuestros hijos en tu palabra. Pero, Señor, esta noche en especial, yo te ruego que bendiga, Señor, a los padres de familia. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para que tu Santo Espíritu nos recuerde las verdades del Evangelio, nos empodere, nos anime para seguir adelante, Señor, en esta hermosa tarea de levantar a nuestros hijos en tu conocimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, nos despedimos y les animamos para que dentro de 15 días, dentro de 8 ya no vamos a tener programa porque comienza la conferencia de consejería bíblica y vamos a tener en este espacio del jueves como la apertura, un en vivo con algunos conferencistas. Así que yo sé que usted tiene muchas ganas de seguir aprendiendo de desafíos de la paternidad, pero vamos a vernos dentro de 15 días nuevamente. Así que les dejamos con esta información, les amamos y también esperamos verles pronto en medio de nuestra comunidad. Un abrazo fuerte, bendiciones.